audiometrías y timpanometría. Pero bueno, vamos a ver unos otros dos más. Para que ya podamos entrarle bien a casos clínicos de hipoacusia y puedan leer esos estudios. Entonces, bueno, la exploración de oído empieza desde la inspección, ¿no? O sea, incluso desde que el paciente entra a la consulta, ¿no? Si viene con dolor, si viene, se le nota en el semblante, ¿no? Fastidiado, mareado, la forma de caminar importa mucho también para vértigo. Pero bueno, en cuestión de oído externo, pues importa ver lo mismo que siempre vemos, ¿no? Inspección, palpación. Aquí pues rara vez hacemos percusión, pero bueno, siempre hay que revisar antes de ir luego hacer la otoscopía, meter el cono al conducto, siempre hay que revisar el pabellón, ¿no? Decíamos que podemos encontrar malformaciones congénitas como los apéndices auriculares, fístulas preauriculares, lóbulos bífidos, etc. Entonces importa siempre ver antes. Y la parte posterior de la orejita también. Entonces, para explorar oído completamente, pues bueno, ustedes como médicos generales, pues les sugiero que se compren su otoscopio con la perilla que habíamos dicho para que puedan hacer una otoscopía neumática. Hay que tener conos pues, pediátricos de adulto también. Casi siempre usan el adulto, aunque sea un niño. Y que es el tamaño estándar, ¿no? Y ya si está muy edematizado el conducto o es un niño que de plano sí le queda muy grande el de adulto, pues ya le cambian al niño. Pero siempre es de ir de más a menos, o sea, siempre tener la mayor visión posible, ¿verdad? Entonces usen siempre el conito más grande. Hay que comprarse su diapasón. El diapasón que yo les sugiero es marca Miltex, 512 Hz, ese es el que mejor nos ayuda para la exploración. Hay unos de diferentes frecuencias, unos más graves, otros más agudos, pero la verdad es que este está pues en una frecuencia, un rango de frecuencia intermedio, entonces nos sirve bastante bien, ¿no? Ya como si van a hacer alguna instrumentación, pues del lavado, yo les decía que tenía un riñón. Para lavado también existen estas jeringas Septos que tienen mucha capacidad, como de 60 mililitros, pero pues yo uso de 20 mililitros en la consulta, desechables, y también lo puedo hacer sin problema. Nada más le adapto, les decía, un yelco de un catéter venoso del verde, ¿no? Creo que es 16. Ya si queremos tomar cultivo, bueno, la cerilla siempre la sacamos con esa asa, se llama asa de cerumen, asa de Miló. También cuando está rígida nos sirve bien para, o sea que no se dobla, nos sirve bien para extracción de cuerpos extraños redondos. Y bueno, los conitos con los que hacemos, estos son los conos con los que realizamos, y los conitos metálicos casi siempre ya los usamos para la instrumentación, o sea, para la limpieza, ¿verdad? El aspirado. Estos son los aspiradores de oído, son aspiradores muy muy finitos, de diámetro, traen unos como 2 o 3 milímetros de diámetro. Pero bueno, esto ya lo hacemos con una lámpara frontal o con el microscopio, ¿verdad? Eso ya lo hace el otorrino. Existen pincitas también de extracción de costras, de cuerpos extraños de limpieza que se llaman caimán y otras que se llaman de copas. Pero bueno, ustedes básicamente estos tres nada más, ¿verdad? También ya hacemos exploración con endoscopio. Ya existen los que te mandan la señal al celular. También muchos médicos de farmacia usan esos. Hay muchos ya de muy buena calidad, entonces son súper accesibles en Amazon, en Mercado Libre, en AliExpress, donde quiera los encuentren. Entonces decíamos que el conducto auditivo externo tiene una curvatura normal, ¿verdad? Que los 2/3 externos son móviles, ¿verdad? Es cartílago, y el tercio interno es óseo, ese no se mueve. Únicamente el tercio externo es el que produce cerilla. Y como tiene esa curvatura, para la exploración, para ver el tímpano, es mejor hacer una rectificación de ese conducto. En un bebé es más fácil verlo cuando tiran de la orejita hacia abajo y hacia atrás, y en un adulto cuando tiran hacia arriba y hacia atrás.
adoptan la perilla y se hace un sello aquí hermético con el cono y el conducto, pudiera hacerse esta exploración de la movilidad del tímpano, ¿verdad? Que nos hablaría de la buena ventilación del oído medio, pero pues es bastante subjetivo, tienen que ver ese movimiento, y además les digo, depende de que hagan un verdadero sello hermético ahí, ¿no? Y bueno, creo que viene un diapositivo más adelante de eso de la otoscopia neumática. Entonces decíamos un tímpano normal, se ve así, ¿verdad? Liso, delgado, color blanco grisáceo, ¿verdad? Translúcido, con este brillo aquí, este es el reflejo de la luz que ponemos, que es el cono luminoso, los relieves anatómicos normales, mango de martillo apenas si se debe de ver, y la apófisis corta es lo que más se ve, ¿no? Del martillo. A veces el conducto tiene ciertas prominencias, a veces pues les digo, estos ya son paredes anatómicas, hay conductos que su pared anterior está muy prominente, o sea, muy para atrás, y a veces nada más vemos las partes posteriores del tímpano, o al revés, la posterior es la que es prominente, o la inferior tiene como un escalón acá. Entonces, eso lo van a ver ahí en la práctica. Entre más sean oídos, más se van a acostumbrar a las variantes normales. La otoscopia neumática, entonces decíamos que cuando apretamos la perilla ponemos presión positiva, o sea, mandamos aire, y el tímpano deberíamos ver como una leve retracción, y cuando hay presión negativa, o sea, cuando soltamos la perilla y jalamos ese aire, se regresa a su posición normal el tímpano. Entonces la idea de esto es que si hay algo aquí en el oído medio que no sea aire, que es lo que siempre debe de haber, ¿verdad? O hay poquito aire, o en lugar de aire hay moco, pues entonces no vamos a ver este movimiento. También cuando el tímpano está muy rígido, muy engrosado, o cuando la cadena de huesecillos está fija, esclerosada, está artrósica, ¿verdad? También puede ser que no veamos ese movimiento. Presión negativa en el oído medio es cuando está muy metido, ¿verdad? Tampoco lo vemos. O cuando tenemos derrame, ¿no? Opus, moco, opus. Otra exploración que podemos hacer si no tenemos la otoscopia neumática, o sea, otra cosa para sustituir y evaluar esta función, es que viendo directamente nosotros el tímpano le pidamos al paciente que con boca y nariz cerrada mande aire hacia los oídos, ¿no? Como si se los quisiera destapar. Y si se ve ese abombamiento en el tímpano, y luego le pedimos que se destape, que pase saliva y se regrese el tímpano a su posición normal. Eso se llama la prueba de Toynbee. También lo pueden practicar ustedes cuando tengan la simulación, ¿no? Si se ve ese movimiento, pues obviamente que también o sea, la función de la trompa eustaquio, de la tuba auditiva, está bien. ¿Dudas ahí? No, ¿verdad? Entonces, diapasones. ¿Qué pasa cuando un paciente nos dice siento el oído tapado o tengo sordera de uno o de otro oído, pero ustedes a la exploración ven todo normal? No hay una causa evidente, no hay tapón de cerilla, el tímpano se ve bien, no está perforado, no está inflamado, no parece que tenga moco detrás. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, antes de pedir un estudio formal, objetivo de audición, hay que hacer exploración con diapasones. Por eso sí es súper importante que lo tengan en su consulta, a lo mejor no en urgencias, ¿verdad? Pero en consulta de pediatría, o sea, en consulta programada, ¿verdad? De medicina familiar, sí tengan su diapasón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas tres pruebas nos ayudan a saber la naturaleza de la sordera. O sea, las sorderas las dividimos por su origen en conductivas, en sensoriales y mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Conductivas u obstructivas quiere decir que hay un impedimento al paso del sonido. O sea, la vibración está quedándose atorada en algún punto. Acuérdense que vienen las vibraciones, retumban en el tímpano, se amplifican por el pabellón auricular, ¿no? Pero entran por el conducto, mueven el tímpano mueve la cadena de huesecillos y constantemente está mandando esa vibración a la cóclea. Entonces, la sordera conductiva quiere decir que ese movimiento libre no está pasando por alguna causa, hay que investigarlo.
Puede ser, como les decía, desde un tapón de cerilla, desde el tímpano perforado, moco en el oído medio, o la fijación de la cadena auricular, o incluso hasta la desarticulación de la cadena auricular. Y las sorderas sensoriales es porque sí pasa, o sea, no hay ninguna obstrucción, impedimento al paso del sonido, llega hasta la cóclea, está llegando esa vibración a la cóclea, donde nace el nervio de la audición, ¿verdad? El órgano de Corti, pero el órgano es el de Corti o algún trayecto en la cóclea del nervio, es lo que no está funcionando. Ya sea en la cóclea o en la vía auditiva central, que acuérdense que de ahí nace el nervio de la audición, pero luego sigue una secuencia de relevos neuronales, ¿verdad? Hasta que se interpreta esa información en la corteza cerebral. ¿Alguien sabe el área de Brodmann donde escuchamos? ¿Se acuerdan? 43, pues sí, es el área temporal, ¿no? Básicamente. 43 sí. Esa es otra, ahorita no me acuerdo, pero bueno. Entonces, el chiste es que el sensor es el que no está funcionando, ¿verdad? Es algo nervioso. Y una mixta es una combinación de las dos, auditiva y sensorial. Entonces, la primera prueba, existen las pruebas de Weber y de Rinne, ¿verdad? Y también pues, hay que investigar el umbral. Lo primerito que yo les sugiero que hagan es investigar o corroborar cuál es el mejor umbral del paciente. O sea, si el paciente te dice que tiene una sordera del lado derecho, pues tú vas a corroborar que efectivamente escucha más del izquierdo que del derecho, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es sonar el diapasón. Aquí hay varias formas de sonarlo. Pueden golpear, bueno, pueden hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, pueden así vibrarlo. Yo lo que siempre hago es con la bata para que no me duele el codo, pegarlo entre el letramonín, ¿cómo está haciendo? Bueno, en el codo. No en la mera esquina porque sí duele mucho, pero en medio con la bata se lo pego y se oye, ¿no? Eso es lo que va a escuchar el paciente. Entonces le ponemos ese sonido a la misma distancia entre un oído y otro. Esta es una prueba subjetiva, ¿verdad? Depende de su interpretación, pero hay que tratar de eliminar el mayor sesgo posible. Entonces por eso hay que ponerlo a la misma distancia en los dos pabellones. Yo lo hago viendo al paciente de frente y veo que tantos, más o menos ahí le calculo, ¿verdad? Que tantos centímetros lo puse de un lado y del otro. Y también en la misma orientación. Si lo ponen así, en el otro oído pues lo pongan igual, pero yo les sugiero que siempre lo pongan así, ¿verdad? Vertical. Si lo ponen inclinado, pues en el otro oído igual, pero bueno, siempre pónganlo vertical y sin inclinación, ¿verdad? Entonces, y siempre antes escuchen ustedes, porque a veces sí nos pasamos y a veces sí suena muy muy fuerte. Entonces, eso a veces puede lastimar si lo ponen muy muy cerquita, ¿no? Entonces, bueno, lo escuchan y luego se lo ponen al paciente y le dicen que les diga, o sea, le explican que les diga dónde se escucha más fuerte, de qué lado, o si se escucha casi igual. Entonces ahí pues debería de empatar con lo que les dijo, ¿verdad? En el interrogatorio, que efectivamente trae sordera del derecho y que se escucha más del izquierdo. Ok, ya tienen ahí el mejor umbral. ¿Qué oído escucha más? Luego vamos a pasar a hacer la prueba de Weber. Weber lo que evalúa es la vía de conducción ósea. Entonces vamos a sonar el diapasón y lo vamos a colocar en la línea media en el cráneo. Puede ser en la región parietal, puede ser en la frente, en la glabela, puede ser en subnasal, puede ser en el mentón. Yo siempre lo pongo en glabela. Y entonces antes de ponérselo al paciente le vamos a explicar, le voy a poner un sonido en el centro y usted me va a decir si se queda ahí en medio o si se va para alguno de los dos lados. Todavía no podemos concluir nada ahí, lo vamos anotando, lo vamos teniendo aquí en la mente, ¿verdad? Lo que el paciente nos diga, no, pues sí se quedó en medio, o lo escucho igual de los dos lados, pero no más fuerte de ninguno de los dos lados, eso sigue siendo
Weber central. Si les dice, lo escucho más fuerte de este lado, pues es Weber lateralizado al lado que lo escucha más fuerte, ¿verdad? Y ya, ahí queda la prueba y lo van anotando. ¿Esto qué quiere decir? Como lo ponemos en la fuente del sonido, lo ponemos directo en el cráneo, o sea, la vibración va directo al cráneo, evalúa la conducción ósea. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos saltando el paso natural, por decir así, por el que percibimos oído. O sea, el sonido ahí ya no está pasando por, o sea, está saltando de alguna manera el conducto, la membrana, la cadena de huesecillos. Está haciendo, esa vibración la percibe directamente el sensor, la cóclea, ¿verdad? Entonces, cuando sí perciben por vía ósea, cuando ponemos la fuente directamente y no lo perciben acá, eso nos habla de que puede haber un impedimento al paso del sonido. Por eso cuando se lo ponemos directo sí lo escucha, y entonces eso nos hablaría de una sordera de conducción. No sé si ahí se va entendiendo, pero bueno. ¿Y de qué lado? Pues de ahí dependería. Como dice aquí, si es una conductiva de ese lado del enfermo, va a lateralizar al enfermo, ¿verdad? En el oído sano le decía en medio, y una sordera sensorial lateraliza pero al sano, ¿verdad? Entonces, esto sí hay que grabárselo, sí tiene lógica, pero prácticamente sí hay que grabárselo. Entonces, bueno, ahí vamos con Weber. Luego, Rinne. Estas pruebas son complementarias, por eso les decía, todavía no podemos concluir nada con un Weber. Hay que hacer el Rinne sí o sí. Entonces, el Rinne que sigue a continuación, vamos a sonar el diapasón, le vamos a explicar al paciente que esto se hace de los dos lados, pero primero de un lado. Le vamos a poner el sonido adelante y luego atrás, y él nos va a decir dónde es más fuerte el sonido, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un oído sano, siempre les va a decir que se escucha más al frente, eso es lo normal. Pero cuando el paciente tiene algo que estorba el paso del sonido, les va a decir, o sea, una sordera conductiva o obstructiva, les va a decir que lo escucha más atrás, cuando se lo ponen en la mastoides, y eso sería un Rinne negativo. Un Rinne positivo es escucharlo más enfrente, que es lo normal. Un Rinne negativo es escucharlo más atrás, que es anormal, ¿verdad? Ahí nos quedamos, vamos del otro lado, anotamos de ese lado qué Rinne es, si es positivo, si es negativo, y nos vamos al otro lado. Y lo mismo, le va a poner un sonido adelante y atrás, me dice dónde es más fuerte. Lo sonamos, lo ponemos acá, lo ponemos atrás, y ya que nos diga, no, pues sí, también enfrente. Ok, Rinne positivo también. No, porque lo escucho más atrás que Rinne negativo. Entonces, cuando ya tenemos eso, tenemos cuál es su mejor umbral, tenemos el Weber, cómo lo siente, lo interpretó, y el Rinne de los dos lados. Entonces ahora sí podemos concluir algo, si se integra todo ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, en una audición normal, siempre ¿cómo va a ser? Pues el umbral va a ser simétrico, ¿no? Va a escuchar normal, igual de los dos lados. Cuando se lo ponemos va a decir, no, pues se escucha parejo. Cuando le hacemos el Weber, va a decir, lo escucho en el centro. Y cuando le ponemos los Rinne, va a decir positivo de los dos lados. ¿Okay? Esa es audición normal. Todos ustedes, cuando hagan la prueba, así deberían de salir. Ahora, ya vamos a enfermedad. Cuando hay una sordera sensorial, no hay un estorbo al paso del sonido, el sensor es el que falla, el nervio, ¿verdad? Supongamos ahorita, del lado derecho, una sordera sensorial derecha, ¿cómo va a salir el umbral? Pues mejor umbral izquierdo y menos, ¿verdad? Cuando hagamos el Weber, si lo ponemos en el centro, va a decir que aquí depende mucho de la diferencia que haya de sordera entre uno y otro, porque a veces cuando la diferencia no es tanta, o sea, cuando este oído no ha bajado más de 30 decibeles, puede ser que el Weber no alcance a lateralizar. Entonces eso ténganlo en cuenta, pero bueno, quédense con la idea de que si trae una sordera sensorial considerable de este lado, cuando le hagan el Weber va a lateralizar al sano, ¿verdad? Porque es sensorial la sordera. Y el Rinne, ¿cómo va a salir en ese paciente que se queja de sordera sensorial de este lado? El Rinne de este lado va a salir positivo, va a seguir diciendo que escucha más enfrente,
Y de este lado, como es sano, también va a ser rine positivo. ¿Ahí bien? Ok. Entonces pasemos al ejemplo de ahora una sordera conductiva, una sordera obstructiva. Por decir, igual, el oído derecho viene con un tapón de cerilla, súper grandote, impactado, ¿no? Le hacemos el diapasón y el mejor umbral pues va a seguir siendo el izquierdo, ¿verdad? Este va a decir que no lo escucha, o que sí lo escucha, pero lo escucha menos, lo escucha más apagado. Cuando hacemos el Weber, ¿hacia dónde se va a ir? Si trae una sordera conductiva de este lado. Este es el enfermo. Cuando hacemos el Weber, se va a ir a la derecha, ¿verdad? El Weber, por una sordera conductiva, el Weber se va al oído enfermo. ¿Sale? ¿Se entendió? Y cuando hagamos el rine en ese mismo paciente, le vamos a poner de este lado, ¿verdad? Adelante y atrás el sonido, y él va a decir que lo escucha más atrás, porque es conductiva la sordera, ¿verdad? Cuando lo hagamos del lado sano, el rine va a ser positivo. Ahí, dale un codazo a tu compañero que se está durmiendo. Te perdiste así como la explicación más. Ya la vimos en intro. ¿Cómo te puedo decir? Me estoy esforzando porque entiendan esto, porque esta es la parte difícil. Por eso yo se los estoy dando. Si tú lo vas a ir a leer a un libro, te aseguro que te van a quedar dudas. Y les aseguro que muchos ahorita no estaban así, mueve el rine, arriba para abajo. Entonces, no te duermas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Hay dudas? ¿Cómo van ahí? ¿Bien? ¿Ya? ¿Les puedo preguntar? ¿Les puedo acercar a sus clínicos? No se duermen. Ok, entonces ya quedó, ¿verdad? En una sordera conductiva, entonces el rine va a ser negativo, ¿no? Ahora, cuando queda duda, cuando el paciente dice, se lo ponen adelante y atrás y dice, no, pues lo escucho igual, se escucha casi igual, ¿qué pueden hacer? Suenan el diapasón, le piden que, lo ponen en mastoides, porque lo normal sería que siempre escuche más enfrente, ¿verdad? Entonces lo ponen en mastoides y le piden que cuando ya no escuche nada, les avise. Entonces, cuando él ya no escucha nada, lo pasan enfrente y lo normal sería que todavía lo escuchara, ¿verdad? Porque tenemos mayor capacidad de escuchar en un oído sano, más por vía aérea. Pero si el paciente efectivamente tiene un rine negativo, ya no lo va a escuchar nada acá cuando se lo pasen en la vía aérea, cuando se lo pasen enfrente. Entonces ese sería un truco para cuando les digan, es que lo escucho igual adelante y atrás, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Otra vez eso? Cuando un paciente el rine te dice, primero se lo pones adelante, luego se lo pones atrás y dice, no sé dónde se escucha más fuerte, creo que se escuchan igual. Entonces lo suenas y lo pones en vía ósea, lo pones en mastoides, le dices que él te avise cuando ya no escuche nada, porque a veces dice, no, pues todavía lo escucho, pero lejos, no, nada. Cuando ya no escuche nada, te avisa y en ese momento lo pasas a vía aérea, a vía normal, ¿no? Si todavía lo escucha, quiere decir que es un rine positivo, o sea, sí escucha más enfrente que atrás. Pero si no escucha nada, quiere decir que es un rine negativo, sí escucha más con la conducción ósea. ¿Se entendió? Bueno, eso espero. Ahí se verá en el examen. Entonces, este es un esquema ya nada más para concluir. La audición normal ya habíamos dicho. Rines positivos de los dos lados, Weber central. Y ahorita vamos a pasar a lo que es audiometrías, hipoacusia de conducción o obstructiva. El rine va a ser negativo del oído que está enfermo. Si lo son los dos, pues los dos, ¿verdad? El Weber va a ser lateralizado al oído enfermo.
Y en la sondera sensorial el RINE va a ser positivo del oído enfermo o de los dos, si el otro está sano, pero el Weber va a lateralizar al sano. ¿Sale? Entonces eso es lo que necesitan aprenderse. Una vez que han entendido la lógica, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a audiometrías. Entonces, ¿qué es el sonido? Decíamos que son vibraciones que se interpretan en frecuencias. Bueno, no se interpretan, sino más bien así son. O sea, depende de la velocidad de la onda. Se dice que son de frecuencia alta, entonces sería un sonido agudo. Y si la onda no va tan rápido, ¿verdad? Tiene una amplitud más corta y una longitud más ancha, pues entonces son sonidos graves, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero audiometría. Entonces cuando ustedes ya saben por clínica en el consultorio, no, pues este paciente tiene una sordera sensorial o tiene una sordera conductiva, pero yo no veo la causa, o sea, el tímpano se ve normal. ¿Qué puedo hacer? Pues hay que confirmarlo con una audiometría. Ese estudio ahí sí ya no les toca a ustedes, ahí sí ya ustedes tienen que mandarlo al otorrino o al audiólogo. Ya existe especialidad de audiología desde hace muchos años. Los audiólogos son médicos clínicos que evalúan expertos en audición y equilibrio, y ellos son los que hacen los estudios de gabinete de audición y de vértigo. Entonces, la audiometría es un estudio en el cual al paciente se le pone en una cámara insonorizada, bueno, aislada del sonido externo, y a través de unos auriculares, tipo diadema, ¿verdad?, les vamos a poner tonos puros. Por eso se llama audiometría tonal, porque son tonos, ¿verdad? Y esos tonos vamos a ir evaluando todas las frecuencias, desde a graves, intermedios, a agudos, y el paciente nos va a decir si lo escucha o no. O sea, le vamos a ir subiendo el volumen hasta que él nos diga que ya lo escucha, y entonces ahí se va haciendo una gráfica. Vamos a valorar la vía aérea, o sea, los audífonos, las diademas se las ponemos a través de normal, como si fueran unos audífonos de sonido, ¿verdad?, de diadema. Y la vía ósea, como la valoramos, a través de una diadema, pero que queda vibrando aquí en la mastoides. Entonces así es la cabina. Se mete el paciente, es una cabina muy chiquitita y tiene una ventana para que cuando el paciente escucha nos alza la mano y lo vamos registrando. Entonces el audiómetro, estos son los auriculares que les ponemos. Este es el vibrador óseo. A veces no tienen que levantar la mano, a veces tienen un clic integrado y el paciente aprieta cuando sí escucha, ¿verdad? Y ya lo registra automático el aparato. Hay signos universales para interpretar esto en la gráfica, ¿verdad? Para que todos lo podamos leer. Entonces, el color rojo siempre va a indicar el oído derecho, el color azul siempre va a ser para el oído izquierdo. La vía aérea para el oído derecho siempre va a ser con un círculo, la vía aérea para el oído izquierdo va a ser con una X, y la vía ósea simula como si fueran estas orejitas, ¿verdad? O corchetes hacia afuera, hacia adentro de cada lado, pues es hacia adentro para acá, para la izquierda, pues es la oreja derecha. O sea, guíense con este dibujito, ¿verdad?, se llama de Fowler, y ya si no tiene pierde, van a saber que esto es mastoides, evaluación de las mastoides, de vía ósea, y esto va a ser evaluación como queda enfrente a los ojos, ¿verdad?, es evaluación de la vía aérea. Entonces, una vez que ya el paciente ha dado su respuesta, se forma una gráfica. Para el oído derecho rojo, para el oído izquierdo azul. Así debe de verse una audiometría normal. O sea, el mínimo umbral de decibeles, ¿verdad?, que debe de percibir una persona son de 20 decibeles. Todo lo que caiga por arriba de 20 decibeles, se escuchó desde 5, desde 10, desde 15 decibeles o hasta 20, eso es normal. En Estados Unidos toman hasta 30 decibeles como normal, pero eso tiene que ver mucho con legislación de salud en el trabajo, bueno.
pero aquí en México 20 es lo considerado normal. Todo lo que caiga por abajo de 20 ya es sordera, o sea, si le tuvieran que subir a más de 20 de volumen de decibeles, ya hay algún grado de sordera. ¿Y qué tanto baja? Pues ya lo dividimos en leve, de 20 a 40, 40 a 60 moderada, 60 a 80 severa, y más de 80 que cae ya es una sordera profunda. Ahora, ¿cómo debe de verse? Esta es la vía aérea, ¿verdad? Aquí no están viendo los corchetes, pero sí deben siempre evaluarlo. Aquí la lógica sería que si ya su vía aérea salió en el umbral normal, pues estrictamente no tendríamos la necesidad de comprobar si la vía ósea también está ahí. Seguramente sí, ¿no? Porque pues si digo, si alcanza a escuchar bien por vía aérea, que es lo normal, pues no tendría por qué el sensor, el vibrador a través de la vibración escuchar menos. La verdad, eso nunca pasa, o sea, nunca pasa que la vía aérea quede acá y la vía ósea quede acá, eso no es lógico, ¿verdad? Entonces, ya estrictamente no tendríamos que hacer la vía o evaluar la prueba con la vía ósea, pero con la diadema, con el vibrador, pero en una patología, o cuando esto vemos que ya sale abajo, pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Ya vamos a ver patología, esto es lo normal, ¿no? Lo que veíamos. En lo normal, la vía ósea tiene que salir al mismo nivel que la vía aérea, por eso aquí vean el corchete que representa la mastoides derecha, la orejita derecha, pero por conducción ósea está a la misma altura, ¿verdad? Y los dos van arriba de 20 decibeles. Pero cuando hay una sordera, por ejemplo, conductiva, en el caso que decíamos, ¿no? Tapón de cerumen derecho, baja la vía aérea y el corchete siempre se queda arriba. Esta separación entre la vía ósea y la vía aérea quiere decir, gap conductivo quiere decir, esto es lo que le está faltando, esa es la pérdida que está ocasionando lo que impide el paso del sonido. O sea, si no existiera ese impedimento al paso del sonido, el sensor del paciente, su capacidad neural realmente está aquí. Pero como hay algo que estorba, se hace esta separación entre las dos vías y escucha realmente aquí. Entonces, cuando hay esta separación le llamamos gap conductivo, hipoacusia sordera conductiva, y entonces ya que tanto baja ya lo clasificamos, ¿verdad? 20 a 40 leves y baja más. Si el gap es demasiado amplio, pues ya severa, profunda, ¿no? Pero cuando es puramente conductiva la sordera, la vía ósea debe de quedar dentro del umbral normal, ¿verdad? Esto pasa, por ejemplo, lo que veíamos en otitis media crónica simple, un paciente que tiene el tímpano perforado, pero que no tiene ningún otro problema más interno, ¿verdad? En el oído interno, no tiene problema por ototóxicos, o sea, su sensor está normal, pero se dañó la vía normal de conducción del sonido, porque el tímpano está perforado. Y el tímpano perforado decíamos que inmediatamente nos da una pérdida de entre 27 y 30 decibeles. Entonces, esta sería, digamos, la audiometría de un paciente con otitis media crónica simple, ¿no? O también con un tapón de cerumen, ¿no? Que alguien no lo haya revisado y que se haya ido directamente sobre una audiometría, pero pues eso estaría raro. Ahora, ¿cómo saldría una sordera puramente sensorial? Puramente sensorial, las dos vías van juntas también, pero las dos caen, ¿verdad? Ya la capacidad neural ya no está aquí, ya está aquí abajo, en una sordera moderada severa, y no existe ese gap conductivo, ¿verdad? Aquí ya también la forma en la que se describe, o sea, si afecta más a los graves, a los intermedios, a los agudos, eso también nos da pautas de diagnóstico, de saber cuál es ya en específico qué tipo de sordera sensorial tiene, ¿verdad? Si es envejecimiento, si es por uso de ototóxicos, si es por enfermedad autoinmune, por enfermedad de Meniere, etc.
Y una mixta pues es una combinación de las dos, o sea, hay una pérdida de la capacidad neural, por eso los corchetes están debajo del umbral normal, pero también existe un gap auditivo, o sea, también hay entre las dos vías una separación, ¿verdad? Entonces quiere decir que el paciente tiene un componente de que algo le estorba el paso del sonido y tiene además un fallo en el sensor. Quédense con la idea de que no solamente es como un estorbo al paso del sonido, o una obstrucción, sino que no pasa libremente el sonido, porque esto también puede ser, como les decía, fijación de la cadena, ¿verdad? La cadena de huesecillos está artrósica, no se mueve libremente. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Pues yo creo que hasta ahí le vamos a dejar, ya se están durmiendo. ¿Dudas, chicos, de esto? ¿La mixta es qué? Reversible, depende de la causa. O sea, por ejemplo, si esto es, o sea, depende de la causa del factor conductivo y del factor sensorial. Del factor conductivo, por ejemplo, si es un tímpano perforado, pues sí, se opera, ¿no? Se cierra. Pero la parte sensorial, en una otitis media crónica, por ejemplo, pero la parte sensorial a lo mejor ya no la vas a recuperar. Todo, esa es una buena pregunta, porque no solo la mixta, sino la sensorial, todo lo que sea daño sensorial es prácticamente irreversible, chicos. O sea, por eso el trauma acústico es un daño sensorial. Entonces, cuando vayan a conciertos, cuiden mucho sus oídos, cuiden no estar cerca de las bocinas, porque eso sí es un daño irreversible. O sea, daño nervioso por uso de medicamentos, por enfermedades autoinmunes, por descontrol metabólico, por EBCs, por simplemente degeneración, ¿no? Por la edad. Eso es irreversible. No hay medicamento al día de hoy en el mundo que haga que ese nervio, o sea, células nerviosas que ya murieron vuelvan a funcionar. ¿Más dudas? Y las conductivas son reversibles o tienen tratamiento, pues depende de la causa, como te decía, si es por un tímpano perforado, si es por la cadena fija, si es por derrame en el oído medio, ¿no? ¿Hasta ahí? Bueno, pues nos vemos el lunes. El lunes vamos a ver ya casos de hipoacusias y empezamos vértigo también.